Hello, good morning. How are you today, my lions? Muy buenos días el día de hoy, mis leones. How are you today? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien. Today we are going to learn how to formulate or how to make some questions. ¿Sí? Cómo vamos a formular, elaborar preguntas para tener la información personal. En pocas palabras, el día de hoy vamos a ver el tema de Personal information. Personal information. Ese es el tema. Vamos a hacer 10 preguntas que son súper importantes, ¿sí, mis leones? Así que por favor saquen sus libretas porque comenzamos. Let's start. Como les decía, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de Personal information. ¿Qué es una personal information? Personal information es prácticamente cuando estamos hablando, ¿sí?, de cómo sacar información a esas personas, ya sea en una entrevista de trabajo, o ya sea cuando conoces a tu novia, a tu novio, o ya sea cuando quieres conocer a algún cliente, un extranjero, qué sé yo, ¿no? Estas 10 preguntas te van a ayudar. Así que comenzamos. Muy bien. Vamos a ver la primera parte. Acuérdense que no les estoy metiendo español porque quiero que ustedes ahí en casita saquen su libreta y anoten. Vamos a anotar la pregunta con la respuesta. Primero se los digo en español y después vamos en inglés. Bien, aquí la chica se está preguntando exactamente ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien, esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, vean, un pastel, una persona pensando, no es cumpleaños, es la edad. Sí, muy bien, mis leones, adivinaste. La edad. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tiene usted? O acuérdense que you tiene 3 significados en español, que significa tú, usted o ustedes. O cuántos años tienen ustedes. Cada una de ellas tienen respuestas en inglés, obviamente. Ahorita las vamos a ver. Número 3. What is your nationality? ¿Cuál es tu nacionalidad? Vemos una bandera americana, sí, y muy importante en la tercera pregunta cuando te preguntan, ¿cuál es tu nacionalidad? Muy bien. Pregunta número 3. ¿Dónde radicas? ¿Dónde vives? O también incluso de dónde eres, podría funcionar, ¿no? Porque a veces podemos vivir en México, podemos nacer en México, ser de México, pero vivir en Estados Unidos, o vivir en Francia, o vivir en Rusia, o vivir en Centroamérica, o donde tú quieras, ¿no? Entonces es muy importante la elaboración de esta pregunta con where do you live en estos momentos, porque es una pregunta en presente, present. Muy bien. Pregunta número 5. Si estudias o trabajas en presente en estos momentos, ¿estudias o trabajas? Y puede ser ambas. Recuerden que hoy en día hay mucha gente que combina las dos cosas, las dos actividades, estudiar y trabajar. Muy bien. Entonces, para decir cómo te llamas o cuál es tu nombre, solo utilizamos la partícula what, el verbo to be is, el pronombre posesivo your y el complemento full name. Full name, recuerden, mis leones, significa nombre completo. A solamente decir what's your name. What's your name is cuál es tu nombre, solamente tu nombre. Sergio, William, Lucky Will, uno nada más. Pero cuando la pregunta dice what is your full name, se refiere a nombre completo, ¿sí? Nombres o apellidos completos. How old are you? Se refiere a la edad. How old are you? ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tiene usted? ¿O qué edad tienen ustedes? Y podemos responder con el verbo to be. Acuérdense que única y exclusivamente el verbo to be se utiliza para decir tengo, mas nunca vamos a utilizar I have. I have es, recuerden que el have y el has es un auxiliar, es un verbo de deber y es un verbo de tener. Aquí lo vamos a utilizar con el verbo to be. I am 20, I am 30, I am 40, I am 50, I don't know. Y decimos la edad que tengamos y años de edad, years o years old, ¿no? Número 3. What is your nationality? What is your nationality? That's a very important question, especially when you're working in different
places in the different departments in the hotels or any place, touristic place, right? Aquí podemos decir, señor, excuse me, what is your nationality? Y te dice, I was born in Canada. I am Canadian. I was born in United States. I am American. I was born in Mexico. I am Mexican. O I was born in France. I am French, ¿no? Muy importante también para saber la nacionalidad, ¿no? Y de aquí, pues, poder decir, bueno, si es de Francia, habla francés, le voy a hablar en francés, se lo voy a preguntar en francés. Bueno, es de Canadá, en Canadá también se habla inglés, entonces le voy a preguntar cuál es su nacionalidad en inglés. Empiezan a practicar desde ahora, mis leones. Perfecto. Vamos con la siguiente. Partícula where, dónde o a dónde. Aquí dice dónde, usted, dónde, ustedes o dónde tú vives. Y podemos responder en tiempo presente. I live in Paris, or I live in Canada, or I live in Belgium, or I live in Playa del Carmen, or I live in Mexico, or you can say any place. Puedes decir cualquier lugar, ¿no? La pregunta es entonces, where do you live? Muy bien. Y por último, la número 5 que dice, do you study or do you work? Ustedes, tú, ¿trabajas o estudias? Esa es la pregunta. Y puedes decir, I work. Recuerden que para contestar esta en presente, solamente he, she, it, hay que agregarle la S al final en el tiempo verbal presente. No vamos a decir she works, vamos a decir, perdón, no vamos a decir she work, vamos a decir she works, ¿vale? Solamente esos tres, it, she e it, terceras personas, vamos a agregarle una S en el tiempo presente cuando estemos haciendo una conjugación con un verbo, ¿sí? Entonces aquí la respuesta es I work. Si la pregunta fuera con she, entonces vas a contestar she works, ¿no? Ella trabaja. Muy bien, entonces tenemos what is your full name? ¿Cuál es tu nombre completo? How old are you? How old are you? ¿Qué edad tienes tú o tienen ustedes? What is your nationality? What is your nationality? O where do you live? ¿Dónde radicas? ¿Dónde vives? Do you study or do you work? Muy bien, mis leones. Espero que estén tomando nota. De verdad es súper importante porque no les puse absolutamente nada en español para que nosotros ahí en casita hagamos un esfuerzo con la traducción. Vamos a las últimas 5 preguntas. Mis leones, aquí tenemos, por ejemplo, el número telefónico. ¿Cuáles son o cuál es tu número telefónico? A veces muchas personas manejamos 2 teléfonos. Digo, manejamos, yo no, a veces sí. Todo va a depender, puedes utilizar el teléfono de casa fijo o el teléfono celular, ¿no? Para mantener información o comunicación de la persona o de las personas. Muy bien. Y decimos entonces, which are your telephone numbers? En este caso utilizamos la partícula which, que es cuál es el verbo to be are, son, y el posesivo en plural, sus números telefónicos. En este caso presenté 2, por eso digo telephone numbers. Y dije, my telephone number are, mis números telefónicos son 559 8102 3045 76. Lo puedes decir en pareja, lo puedes decir separado, uno a uno, como más te acomode, como más se te haga fácil. O puedes decir 559 8102 3045 76, right? Ok, de preferencia díganlo lento, sí, porque a veces, pues, somos muy lentos en escribir. Entonces decimos 559 8102 304576. Otherwise, y tenemos otra forma también, de otra forma decir el 0 como O. Acuérdense, ¿sí? El 0 también lo decimos a veces como O. Decimos 559 8102 304576. And la otra opción es 45 56 78 99 67 76. That's my telephone number, ¿no? O lo decimos lento, 55 56 78 99 76 y 76.
six. Lo puedes decir junto o separado, como más te acomode, no importa, formal e informal, lo más importante es que tú digas correcto el número telefónico. Muy bien. Pregunta número 3 de la segunda sesión. Decimos, ¿are you single or are you married? Así, married, tiene que sonar el I-E-D, married, ¿sí? Para que digas una pregunta en pasado. Que dice, ¿es usted, son ustedes o eres tú single, soltero, or married, casado, tiempo pasado, casado? Podemos contestar entonces, yes, I am married. O puedo decir, no, I am not married because I am single. No, yo no soy casado porque yo soy soltero, ¿no? O viceversa. Podemos decir, no, I am not single because I am married. ¿Va? Dos opciones. Married, casado, single, soltero. Siguiente pregunta. What are your favorite hobbies? Los hobbies son los pasatiempos que más nos gusta hacer después de terminar una jornada laboral. ¿Sí? ¿Qué nos gusta? ¿Cuáles son nuestros pasatiempos favoritos? Y aquí podemos contestar con la pregunta, what are your favorite hobbies? ¿Y por qué le pongo el are? Porque a veces tenemos más de 2 o 3 hobbies favoritos. Entre esos, por ejemplo, yo puse I love to practice exercise because practice